Muchachos, voy a comenzar la videoconferencia. Espero que todos hayan participado en el foro que aperturé de las 8 a las 9 de la mañana el día de hoy sobre homeostasis. Así que, dicho eso, pues ahora voy a comenzar la conferencia sobre el estrés. No sé si tienen alguna pregunta antes de que comiencen. Sí, sí, le escucho. El video de homeostasis realmente no dejé el video porque no lo grabé ese día. Pero sí, sí, voy a grabar voy a grabar la conferencia. Yo quedé que iba a grabar la conferencia. En este momento ustedes están viendo la imagen del estrés. Se ve. Pues, ah, ¿qué le puedo decir? La verdad es que es bien difícil porque acuérdate que todas las actividades que yo estoy programando tienen que ser en el horario de mi clase. Sí, en teoría. Entonces, ¿por qué en teoría y por qué en práctica así debe ser? Porque se supone que a esa hora ustedes tienen que tener la disponibilidad para estar en clase y por eso lo puse a esa hora. Sí, para que todos pudieran participar, porque se supone que es una hora que están en clase. Entonces, déjenme revisar a ver qué puedo hacer. No por eso, no por eso, voy a ver qué es lo que puedo hacer y yo le aviso. Bueno, vos sos cualquiera, ¿no? Ok. En este momento están viendo la imagen de la presentación se pueden observar, sí, hasta el día de hoy, sí. Era hoy a las 8 de la mañana. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle una revisadita y yo les avisaré si se va a abrir en cualquier momento en el día de hoy, a ver si es que yo ahí no lo programé o tal vez lo programé en otra hora, no sé, voy a verificar. Pero de todas formas, este, cualquier cosa yo les haré saber por el chat por la plataforma. Acuérdense. ¿Están viendo la imagen de la presentación en este momento? ¿Qué ven en la pantalla? Nada. No, es que quiero que vean una. Sí, sí, ya comprendí qué es lo que están viendo. Entonces, es que lo que quiero es compartirles la conferencia, eso es lo que quiero hacer. Y ahora, ok, ahí estamos. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el estrés. El estrés, el estrés como un mecanismo regulatorio
ya hablábamos la semana pasada sobre la homeostasis. Y entonces el estrés es un mecanismo de regulación como dentro del sistema de nuestro organismo. Esto quiere decir que está íntimamente relacionado con este sistema de regulación que se da a través de las emociones, que se establece, ¿verdad?, en la parte de la homeostasis, en un capítulo, pudiéramos decir, de la homeostasis. Recuerden que el cuerpo va a recibir señales o estímulos y él mismo va a buscar mecanismos para poderlo de alguna manera compensar. Cuando hablamos de compensar, quiere decir que va a tratar de regularlo de manera que se pueda llegar a mantener o se pueda lograr la homeostasis, ya sea por una retroalimentación negativa o por una retroalimentación positiva, que eso es lo que vimos la semana pasada, ya sea porque va a intensificar ese efecto o porque va a disminuir el efecto con algunas respuestas que el organismo va a realizar como una respuesta, como un efecto, ¿verdad?, para poderlos mandar las señales y de esa manera pues se pueda regular. Ahora, en la definición del estrés, aquí ustedes pueden ver que el estrés se define, no es más que una situación en la cual la persona lo que va a hacer es experimentar cambio en el estado de equilibrio normal. Quiere decir que aquí estamos hablando que van a haber cambios en los sistemas de regulación que van a mandar a desajustar, por así decirlo, en un término, la homeostasis. Van a romper la homeostasis, van a quitar ese estado de confort o de bienestar que el paciente o la persona puede sentir. Es importante que nosotros conozcamos que cuando nosotros estamos hablando del estrés, tenemos que conocer que existen un agente estresante, que es lo que nosotros para la homeostasis, cuando hablábamos de homeostasis, hablábamos de un estímulo. Entonces, el agente estresante es cualquier episodio o estímulo que provoque el estrés. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de homeostasis decíamos, es que aumenta la temperatura, hubo un estímulo? Ese estímulo se hace, ¿verdad? Se activa a través de los receptores, ¿verdad? En la glándula sudorípara, en la piel, y entonces él manda un mensaje sobre el aumento de la temperatura, de manera que se abre la glándula, se activa la glándula sudorípara y empezamos a sudar. Entonces, eso es un agente estresante. Cuando la persona enfrenta a estos agentes estresantes, las respuestas se denominan como estrategias de afrontamiento, que es cómo vamos a responder ante ese estímulo, ¿ya? O mecanismos de afrontamiento. Muchos de estos mecanismos nosotros, acuérdense que de repente si estamos ante una situación incómoda, lo que hacemos es reírnos, otros lloramos, y entonces esos mecanismos de afrontamiento pues son los que nos van a resolver la situación o a darle respuesta a ese estímulo que nos está provocando estrés. El otro elemento importante en relación al estrés quiere decir que hay factores que son se clasifican, pues hay una clasificación de estos factores estresantes de los que estábamos hablando. Estábamos hablando de factores estresantes, que los factores estresantes no son más que agentes estresantes o estímulos.
¿Qué significa esto? Que pueden ser internos, estos obviamente se van a originar dentro de la persona. Aquí, en este caso, por ejemplo, o una infección o sentimientos de depresión, eso solo la persona lo puede sentir. Yo me siento oprimida, tengo opresión en el pecho, yo siento que no avanzo, yo me siento que algo está ocurriendo, pero pudiera ser que esté enfermo y tengo un malestar general y entonces me siento como dicen, se dice popularmente maluquita, decimos nosotros acá en términos muy coloquiales, ¿no? Y entonces, pero no puedo decir qué es no puedo a veces ni siquiera manifestar qué es lo que tengo. Algo tengo, pero algo está pasando, pero eso está dentro de la persona, eso lo siente, lo ve, perdón, lo percibe solamente la persona. En los agentes estresantes externos, tenemos que se originan fuera del individuo. Por ejemplo, cuando nos mudamos de una casa a otra, no sabemos qué va a ocurrir y entonces tenemos cierta incertidumbre. Puede ser que nosotros, digamos, pensemos o el individuo piense que no se va a poder adaptar, que cómo va a ser ese nuevo lugar. Y entonces ese es un agente estresante. También la pérdida o la muerte de un familiar. Puede ser, otro ejemplo es la presión por parte de los iguales. Cuando hablamos de la por parte de los iguales, estamos hablando que en una conferencia, sobre todo cuando se están jóvenes, hay mucha, de repente a veces hay competencia, yo tengo que salir mejor que Juan y entonces hay cierta presión que se pueden desarrollar por parte de esa persona por sentirse agredido o invadido. En los agentes estresantes del desarrollo, acá estos agentes se producen en los momentos predecibles durante la vida de un humano. Aquí estamos hablando del ciclo vital. Ustedes saben que para todas las edades hay cambios y que de repente nosotros decimos, uy, está en sus días, anda hormonal, o porque es mujer, o porque es una niña que anda muy irritante, es que debe andar en su periodo. Entonces, estos son agentes estresantes que se pueden percibir, que se pueden predecir, perdón, durante cada etapa de la vida. De repente vemos a los ancianitos que están como muy aislados, puede ser que se depriman porque su hijo, el último de sus hijos, o el hijo menor ya se fue, se mudó de la casa, quedaron solo los ancianos. Entonces, ese es un momento que se puede predecir y hasta tiene su propia clasificación, tiene su propio nombre, el nido vacío, pues, porque ya se predice que cuando los padres quedan solos, pues va a ocurrir ese sentimiento de soledad, ese alejamiento, etcétera, etcétera. Entonces, esos son de desarrollo, agentes estresantes de desarrollo. Otra parte importante son otra clasificación es los agentes estresantes situacionales. Estos sí son impredecibles y se pueden producir en cualquier momento de la vida. Por ejemplo, y estos pueden ser negativos o positivos. Por ejemplo, cuando la muerte de un familiar, puede ser que se muera tu familiar o un familiar muy querido o muy cercano cuando estés muy niño, cuando estés en la etapa de la infancia o cuando seas un adulto. Cada uno de ellos, recuerden que va a ser positivo o negativo, depende de la edad, del sexo de esa persona. Quiere decir que es diferente el enfrentamiento o ese estrés que causa la muerte para un adulto que para un niño. Y depende de quién, qué tipo de familiar o qué tipo de parentesco tenga para ese niño y para el adulto. ¿Sí? A los dos se les puede morir, puede fallecer la madre de los dos, el adulto y el del niño, pero van a tener una respuesta ante ese estímulo. Puede ser muy negativo para el adulto que está muy acostumbrado a estar con su familiar en relación a un niño. También puede ser el matrimonio o el divorcio, el nacimiento de un hijo,
el nuevo trabajo. Esto como es situacional, de repente nosotros pensamos que enfrentarnos día a día, por ejemplo, el hecho de este tipo de modalidad de enseñanza, para nosotros eso nos causó un estrés. De repente no sabíamos si íbamos a poder hacerlo, aunque nosotros teníamos muchos años de experiencia en la docencia, pero era todo esto totalmente es nuevo, tanto para nosotros los docentes como para ustedes. Entonces, estos son factores estresantes, nos van a ocasionar siempre un estrés. Ahora, tenemos también que las enfermedades, pues también son situacionales. No todos los días nos enfermamos, no todos los días tenemos alguien que fuimos a la consulta y de repente nos dicen, le dicen al individuo, ¿sabe qué? Tiene usted cáncer. Eso no es todos los días, o tiene una enfermedad X, ¿sí? Entonces, eso es un factor estresante, son factores estresantes. Eh, en esto de los efectos del estrés, pueden ser físicas. De repente, cuando hablamos nosotros que son efectos del estrés físico, estamos hablando que una persona va a tener cambios. Puede ser que se muerda las uñas, puede ser que se le presente alopecia o que esté presentando caída del cabello. Entonces, esos son efectos del estrés en los individuos. Pueden ser emocionales. Estos efectos del estrés, muchachos, tienen que ver, tenemos que partir de una premisa, tiene que ver con la personalidad y el carácter de cada persona. Nosotros vamos a responder ante esos estímulos. Por ejemplo, nosotros vamos por la calle y de repente vemos que alguien nos quiere arrebatar el celular, nos quiere robar el celular. Entonces, de repente van a haber personas o individuos que o van a seguir a la persona que está robando el celular, o otras probablemente se van a quedar, como dice, inmóvil, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con las emociones y cómo esa persona responde ante el estrés. Entonces, eso es variable para cada uno de nosotros. Nosotros, inclusive, nosotros conscientemente podemos decir, no, yo lo sigo y le hago y le todo. Eso es lo que nosotros conscientemente hacemos. Pero recuerden que estos mecanismos de defensa del organismo de repente nos pueden hasta bloquear y no vamos a poder resolver ante esa situación como mecanismo de defensa. Entonces, eso, como les digo, es variable para la edad, el sexo, variables en relación a las características, el carácter y la personalidad del individuo. Ahora, intelectuales. De repente, nosotros el mejor ejemplo que les puedo dar es que en las intelectuales no es que no podamos captar, no es que de repente yo, como estoy muy estresado, yo no voy a poder, yo no voy a aprender más nada, no. Eso, acuérdense que esto hay situacionales, como lo acabamos de ver en las clasificaciones, que eso puede ser en determinados momentos. ¿Y qué pasa? Una vez que recupero ya mi estado de normalidad o resuelvo esa situación que me tiene muy preocupada, entonces yo vuelvo a poder concentrarme en mis estudios o en mis actividades que tengo que realizar. Entonces, esto es importante que ustedes sepan que cuando el estrés está, el sujeto sufre de estrés, pues va a tener determinados efectos. En este caso, en el caso de los jóvenes y estudiantes, pues les causa que pueden olvidarse, o a la hora del examen, por ejemplo, no es que no hayan estudiado y se bloquean, de repente no saben ni siquiera qué contestar. Eso es producto del estrés, porque se les sumaron varias cosas en el periodo del examen. No saben cómo van a resolver la situación económica, no saben si nos van a dejar ingresar a la plataforma, y entonces hay varias situaciones que pueden ocasionarles el estrés. En los efectos sociales, muchachos, esto
El estrés es una situación que el que tiene estrés estresa a los demás. O sea, es una cuestión, es un mecanismo que se percibe entre una y otra persona. Y entonces nosotros inclusive nos damos cuenta y le decimos, ¿y qué tenés? Te veo preocupado, estás pensativo. Y entonces esa sensación de falta de bienestar emocional te causa el estrés. No solamente para la persona que lo sufre, sino para su entorno, a su familia y al resto de las personas que están alrededor. En relación a los efectos del estrés espirituales, acá esto tiene que ver con el hecho de reconocer o no qué es lo que estamos haciendo aquí, por qué estamos haciendo esto en este momento, por qué me ocurrió esto a mí. Y empezamos y queremos acusar a todo el mundo de lo que nos está pasando. Y eso, pues, ustedes saben que eso ocurre cuando nosotros estamos muy estresados. Acuérdense que las manifestaciones del estrés, yo se las voy a decir más adelante, tienen que ver cómo lo estoy percibiendo, cómo lo percibe cada individuo. Esto es variable también. Entonces, acá esta parte es bien importante. Hay varios modelos que se establecen, ¿verdad? Donde se establece cuáles son los mecanismos de resolución del estrés y hasta de cómo se comporta el estrés. Entonces acá en los modelos tenemos el primer modelo que es el modelo basado en el estímulo y aquí el estrés, en este modelo al estrés lo definen como un estímulo, un episodio vital o un conjunto de circunstancias que desencadena reacciones fisiológicas y psicológicas. Esto quiere decir que si nosotros estamos ante una situación estresante, ante un agente estresante, o en este caso, como lo definen aquí, ante un estímulo, hay reacciones fisiológicas. Cuando hablamos de reacciones fisiológicas y entonces nosotros decimos, y estaba tan estresado, me asusté tanto que hasta me miccioné, me oriné del susto, de la ansiedad que me tenía. ¿Sí? Entonces, eso también hay cambios psicológicos. Yo después de eso, yo quedé pensando que si me vuelven a intentar asaltar y robar, yo ya no voy a querer pasar por esa calle. Y entonces eso eso va a ser más vulnerable al individuo, a la enfermedad. Muchos en estos últimos años se ha hablado que el estrés es una de de las pandemias que ha estado presente a nivel mundial. Ya nosotros no estamos pensando en tener o obtener ¿cómo se llama? Un tiempo libre para nosotros. Nosotros estamos buscando más trabajo para obtener mejor remuneración y entonces eso nos hace asumir más responsabilidades, más retos, de manera que nosotros seamos más vulnerables para las enfermedades. El estrés está relacionado con muchas enfermedades, no solo enfermedades psicológicas o psiquiátricas, sino también enfermedades como ¿cómo se llama? Por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad multifactorial, se habla y ha descrito los diferentes autores cuál es el efecto del estrés, si tiene relación el estrés con la diabetes. Y efectivamente, pues sí encontraron que la persona que sufre más estrés, pues acuérdense que cuando una persona, perdón, está estresada, deja de ingerir alimentos, no consume alimentos adecuados o tiene una mala nutrición o aumenta ¿cómo se dice? La ingesta o disminuye la ingesta. Entonces los extremos ustedes saben que no son buenos para nadie. Entonces, por eso se mencionan algunas enfermedades o algunas patologías que están relacionadas con el estrés. Entonces, este modelo basado en el estímulo
hace referencia a aquellas, perdón, bueno, este es el trabajo de Holmes y Wright, asignaron un valor numérico a todos los cambios o episodios vitales. Cambio por ejemplo, hacían una tabla y decían, cuántas veces ingiere alimentos, qué tipo de alimentos ingiere. Entonces, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con los cambios fisiológicos, se activa esos mecanismos y entonces el individuo aumenta la ingesta de alimentos o disminuye la ingesta de alimentos. Puede pasar hasta 2 o 3 días y no tiene apetito por producto de este estrés. Entonces, por eso habla de cambios o episodios vitales. Entonces, esta persona llega al máximo que puede, que le puede ocasionar hasta la muerte. Este modelo, este es el otro modelo, el modelo basado en la respuesta. Este es un modelo que se dice que se puede considerar el estrés como una respuesta fisiológica. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que es normal que nosotros presentemos estrés, pero lo importante es preguntarse cuánto puedo el individuo soportar ¿cómo se dice? Afrontar este estrés. Entonces, esta definición fue establecida, o Seeley lo estableció o lo definió como una respuesta inespecífica del cuerpo a cualquier tipo de exigencia que se le plantea. En este caso, decían que él tiene una forma o sea, cada individuo va a tener una respuesta inespecífica. Se puede esperar, o sea, hay unos parámetros, hay unas respuestas que son, digamos, predecibles, que puedes decir, estás ante la presencia, hay un incendio y entonces vos lo que haces, lo correcto sería no entrar o acercarte, aproximarte al fuego, sería huir del fuego. Entonces, estas son respuestas inespecíficas. Entonces, quiere decir que va a depender, obviamente, de cada individuo. Ahora, la respuesta del estrés que esto planteaba, que esta autora planteaba, estaba basada se caracterizaba por una cadena, un patrón de fenómenos fisiológicos que denominaban el síndrome de adaptación. Entonces, en este sentido, pues había una característica y la fueron clasificando y la fueron determinando cómo podía ser, cómo se podía presentar cada uno en cada momento. Entonces, vamos a ver acá cuál es la respuesta a ese estrés, según el modelo de la respuesta. Entonces, hay tres fases. Estas autoras hacen una referencia
y dicen que hay tres, eso es lo que yo espero que ustedes se aprendan, que hay tres fases de la adaptación al estrés. La reacción de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá ustedes van a observar que lo normal, lo lógico sería estar en homeostasis. Así estamos todos los individuos. La semana pasada nosotros vimos que todos los sistemas están reactivos ante cualquier agente estresante. De esos agentes estresantes cotidianos, que me asusté, que yo pensé que perdí el bolso, y entonces de repente son episodios, pero después vuelve toda la normalidad y continuamos con nuestras actividades, ¿sí? Y lo hacemos de una manera equilibrada y saludable. Cuando hablamos de esta manera equilibrada es que hay una homeostasis. No está la presencia de un factor que, si bien es cierto, están los agentes estresantes, pero los puedo resolver. Le hago frente, como se dice, ¿verdad?, a esas situaciones y continúo. La primera fase es la fase de alarma. Aquí se percibe el agente estresante. Aquí la homeostasis, obviamente, si ya la estoy percibiendo, la estoy viendo, la estoy sintiendo, la homeostasis disminuye ligeramente cuando el cuerpo y la mente pierden transitoriamente ese equilibrio. ¿Qué significa? Que ante la percepción de una posible situación de estrés, el organismo empieza a desarrollar una serie de alteraciones de orden fisiológico y psicológico. Estamos inquietos, estamos ansiosos, que nos van a predisponer nos van a predisponer para enfrentar esta situación estresante. Y empieza el individuo a decirse, no voy a poder con esto, no soy lo suficientemente capaz para poder resolver esta situación. Sí, entonces acá, por eso dice, cuando el cuerpo y la mente pierden transitoriamente ese equilibrio. Entonces, la aparición de estos síntomas, ¿verdad?, está influida por los factores como parámetros físicos ambientales. Por ejemplo, de repente eso puede ser el aumento del ruido o factores que tiene una persona que está insistiendo y que lo tenés que hacer, apresurate, tenés que entregar esto. Entonces, también eso va a aumentar el factor estresante, o sea, va a intensificar esa alarma que nos está presentando. La otra cosa son que el otro elemento es que el grado de control sobre el estímulo o la presencia de otros estímulos ambientales nos va a influir sobre esta situación. Entonces, en este periodo de alarma, oigan bien, esta es la primera fase. Si esto no se resuelve, ¿verdad?, si esto no se resuelve, entonces va a ocurrir otra situación que ya se las voy a explicar. Pero lo normal es seguir estas son las tres fases. Entonces estamos en la fase de la alarma, ocurrió que ya se perdió transitoriamente el equilibrio, pero después viene la fase de la resistencia. Entonces en la fase de resistencia, ¿qué es lo que ocurre en el organismo? Se movilizan todos esos mecanismos de adaptación para combatir el agente estresante. Aquí entra en juego el sistema endocrino. ¿Se acuerdan que lo vimos en el capítulo primero, que era homeostasis, que decíamos que era neuroendocrino el equilibrio o el mantenimiento de la homeostasis? Acá, en esta fase de resistencia, en ella se desarrolla un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y comportamentales destinados a negociar la situación de estrés de manera menos agresiva, menos lesiva para el individuo. Entonces, ¿qué pasó? Si nosotros
eh, em, ya tenemos claro que hay un agente estresante, yo necesito combatir ese agente estresante. Es el ruido, yo necesito alejarme del ruido, eso me estresa, definitivamente no puedo ante ese factor estresante. O me retiro o cambio de sitio o uso algunos mecanismos, ¿verdad? Para poder resolver o combatir ese agente estresante. Si finalmente se produce una adaptación, no está exenta de costo, o sea, si es fácil solo movilizarme, cerrar la puerta, qué sé yo, para alejarme del ruido, si ese fuera el agente estresante, entonces pues eso es ¿cómo se llama? Es fácil, pues no, nuestro organismo pudo combatirlo y no tuvimos que intervenir de ninguna manera. Pero si eso es lo esperado, que el organismo también resuelva esta resistencia. Si, por ejemplo, nosotros no pudiéramos resolver esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros estamos ahí estamos tratando de combatir ese factor estresante, pero hay mucho desgaste físico. Ya nosotros nos sentimos casi obligados a estar realizando esas actividades porque no podemos intervenir directamente en ellas. Entonces, ¿qué ocurre con el individuo? Disminuye el rendimiento, hay menor tolerancia y a medida que va pasando el tiempo hay frustración. Muchos de nosotros vivimos en esta etapa de la resistencia, que nosotros no sabemos cómo resolver el problema. Yo tengo un problema con mi papá, él es muy estricto, no sé cómo abordar con él, pero bueno, mañana lo voy a resolver, pero en el fondo esa persona está frustrada, no sabe cómo resolverlo, pero ahí se está adaptando, se está resolviendo. Pero ¿qué pasa? Ahí falta de concentración porque dijimos que se desarrolla un conjunto de procesos fisiológicos y cognitivos. Eso quiere decir que mi aprendizaje no va a ser el mismo que si no tuviera ese problema en la casa. ¿Ya? Entonces, se pueden volver más o menos permanentes y también pueden volverse psicosomáticos si esta fase no se resuelve. Y la última parte, que son las fases como tal de la adaptación, es el agotamiento. El agotamiento se produce, miren, por depresión de la adaptación y de los depósitos de energía. Ya está cansado, ya está frustrado, ya no tengo energía para hacerle frente a esta parte. Y esto, fíjense, miren bien, pueden ser días o meses. Miren, esta curva que está acá les tiene que llamar la atención. Entonces, se produce una disminución en los depósitos de energía. Cuando se vuelven a llenar, el cuerpo vuelve a la homeostasis, que eso sería la resolución, y ya pasaríamos a la etapa de la recuperación. Eso sería lo ideal. Si la fase de resistencia fracasa, ¿verdad? Es decir, los mecanismos de adaptación ambiental no resultan eficientes, entonces se va a entrar a esta fase. Y donde los trastornos fisiológicos y psicológicos y psicosociales tienden a ser crónicos e irreversibles. Cuando ya están en agotamiento, ya no hay nada, o sea, ya eso ya tiene trastorno, ya hay aquí un trastorno, que eso está a la vuelta de la esquina, una enfermedad, ya sea psicológica, fisiológica o o puede ser de una manera crónica que va a mantener esa persona. La otra cosa es que tenemos que puede ocurrir que en los casos extremos, tal como ustedes lo pueden ver acá, o crónico, el agotamiento puede ser tan pronunciado que se puede producir la muerte. Cuando las personas tienen ese tipo de fatiga, de agotamiento,
ya ellos no quieren, entran en un periodo de inanición que ya no quieren, ya no tienen energía para poder enfrentar esta situación. Entonces, por lo tanto, pues el paciente puede morir, pero antes de que suceda la muerte, puede también recuperarse. Y esta recuperación, las situaciones estresantes que se manejan bien o parcialmente, originan una recuperación bastante parcialmente, o sea, completa o parcialmente de la homeostasis y vuelven a un funcionamiento normal. Pero quiero decirles que también ustedes, esto es que son las 3 etapas, las 3 fases que ustedes deben de acordarse: la alarma, resistencia y agotamiento. Que si en el agotamiento no se resuelve, se vuelve crónico y el paciente puede hasta fallecer, pero también puede que si se manejan bien los factores, estos agentes estresantes se pueden recuperar. Pero fíjense bien aquí en algo: si en esta fase, que es la primera, la de alarma, miren bien acá, se percibe el agente estresante y disminuye ligeramente cuando se pierde ese equilibrio. En este periodo es donde debemos nosotros intervenir. ¿Por qué? Porque aquí es donde se presenta la fase de choque. Y en esta fase de choque entran en juego estas 3 hormonas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos en esa fase de alarma, ¿cuáles son esos factores que nos damos ante ese factor, ese agente estresante? La adrenalina, ¿qué es lo que nos va? Se sube la adrenalina, se aumenta la adrenalina y eso presenta el paciente taquicardia, el paciente siente que se le va a salir el corazón, aumenta la contractilidad miocárdica, puede ser que haya una dilatación bronquial, ¿ya? Hay aumento en la coagulación sanguínea, hay aumento en el metabolismo y entonces empezamos a sudar, tenemos mucha sed, ¿ya? Pero esto que ustedes ven acá es el mecanismo. Si ustedes se fijan, la adrenalina aumenta y viene la noradrenalina a tratar de disminuirlo para que pueda compensarse y volver a la normalidad. Entonces, la noradrenalina disminuye la sangre en los riñones, aumenta la renina. ¿Para qué necesitamos aumentar la renina? Para que se pueda mejorar la contractilidad del corazón, para que vuelva para que se disminuya esa contractilidad y disminuya la taquicardia. Y la cortisona, acá es donde se presenta una catabolismo proteico y cada una de la formación de la glucosa pues aumenta considerablemente, depende del tipo de paciente. Entonces, ¿qué pasa? Esta fase de choque tiene que tener una fase de contraataque. Esto que ustedes ven, unas aumentan y otras disminuyen. Estas cuando aumentan, estas están aumentando el catabolismo proteico para poder disminuir el metabolismo, ¿ya? Y que ese efecto no sea permanente. Eso ocurre en la fase de alarma. Todo esto, si esto no se maneja, pues van a seguir surgiendo hasta llegar al agotamiento. Por eso es que en esta fase tercera, ya acá se produce esta adaptación, se produce una disminución, ¿verdad? De la energía, porque aquí ya hay un catabolismo y el catabolismo es, eso ustedes lo vieron en anatomía o fisiología, creo yo, en donde decía que el catabolismo es gastador de energía. O sea, entre más haya catabolismo, pues más vamos a necesitar de alimentos y nutrientes que podamos compensar ese aporte. ¿Sí? Entonces, quiere decir que para esta fase, esta fase de adaptación al estrés es un modelo que está ya establecido,
Y es importante que ustedes lo reconozcan porque en determinados momentos a veces nosotros podemos incidir o ayudarle al paciente, a la persona, pues que vuelva que trate de afrontar rápidamente el estrés. Entonces, ¿qué nos indican que hay estrés? ¿Cuáles son esos indicadores del estrés? Tenemos los indicadores fisiológicos. Aquí las respuestas al estrés varían dependiendo de la percepción del individuo. Los síntomas, los signos y síntomas, ¿verdad?, fisiológicos del estrés se deben a la activación del sistema simpático y neuroendocrino, que ya lo vimos en la lámina anterior. Vimos que ahí se activó el sistema simpático y parasimpático. El simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca, el parasimpático lo va a disminuir para tratar de regular ese mecanismo o para compensar. Y también vieron el neuroendocrino, con la imagen anterior vieron que estaba la cortisona, la adrenalina, que son hormonas que se activan como mecanismos de defensa para poder compensar entre si una se aumenta, la otra se tiene que disminuir con el objetivo de disminuir la ansiedad o para disminuir los niveles de cortisona. Tenemos los mecanismos, los indicadores psicológicos. Aquí las manifestaciones psicológicas del estrés incluyen la ansiedad, el miedo, la ira, la depresión, los mecanismos inconscientes y la defensa del yo. O sea, yo no solo esta de defensa del yo quiere decir, miren, hay tres componentes tres elementos que cada individuo de nosotros poseemos. Todos los individuos. El yo, el super yo y el ello. Uno va a hacer referencia a lo que yo, cómo me veo yo. El otro va a ser cómo me ve la gente. ¿Ya? Y el otro es un conflicto entre ambos. El super ello. Yo estoy bien con ellos, me ven bien y yo me siento bien. Entonces, eso tiene que haber un equilibrio desde el punto de vista psicológico, por eso habla del yo. ¿Sí? Entonces, algunos de estos patrones de afrontamiento son útiles, pero, o sea, son útiles estos que ustedes ven. Miren, estas son las manifestaciones psicológicas del estrés, la ansiedad, miedo, depresión, ira. Para algunos son importantes estos patrones, útiles, ¿verdad? Pero para otros son un obstáculo, dependiendo de la situación y la duración del tiempo que se utilizan o experimentan. O sea, no todos los días podemos estar enojados, ¿sí? No todos los días vamos a estar deprimidos. O sea, eso va a depender de cómo voy a afrontar yo esa situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso dice acá que pueden ser útiles u otros pueden ser un obstáculo. Y esto se les voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, ¿cuándo es útil? Por ejemplo, el miedo. No, yo tengo miedo ir allá al oriental, ahí me asaltan. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Eso me protege porque no me estoy exponiendo a una situación que además de que me va a causar estrés, es probable que puede que exista la probabilidad de que realmente me asalten en el oriental. Entonces, sí se fijan que estos son útiles, pero otros no son tan útiles, porque, por ejemplo, la ira, yo no puedo llegar agresivo a la oficina todos los días. Al primer día, ya al segundo me despiden, ¿sí? Y cuando hablamos de ira es que podemos agredir a los demás individuos. Y ya lo vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, para que comprendamos estos mecanismos, estas manifestaciones psicológicas del estrés, ¿verdad? Las vamos a ir abordando rapidito. Tenemos acá que la ansiedad es un estado de inquietud mental, aprehensión, miedo o sentimiento de indefensión en relación con una amenaza no identificada
inminente o anticipada para el yo, o sea, para mí, Dina, como yo me veo, cómo yo me siento. Por ejemplo, o para una persona importante, por ejemplo, es que me da ansiedad saber que como yo, cómo me ven a mí. O sea, de repente los jóvenes y adolescentes, no, yo no me pongo esto porque es que todo el mundo me va a ver. Ay, no, y eso me produce una ansiedad cada vez que voy a esa clase y tengo o sea, eso es ansiedad. ¿Ya? Puede ser, por eso se dice, puede ser anticipada o inminente. Llegué, yo pensé que llegaba con mi mejor look y entonces de repente todo el mundo, ay, y entonces eso me causó mucho estrés o alguien me hizo un comentario fuera de lugar y entonces ahí está la ansiedad. La ansiedad se puede experimentar a nivel consciente, subconsciente o inconsciente. Conscientemente estoy clara que yo puedo irme con esta ropa, puedo irme con un chiquichor a la universidad y yo me siento empoderada, tengo mi autoestima y empezamos y decimos, pero cuando ya estamos en la situación, entonces ya eso cambia y eso es muy frecuente en los adolescentes, cuando experimentan ciertas situaciones, que las van a poner en situaciones de ansiedad. Lo lógico o lo normal o lo fisiológico es que esa respuesta diga, no me importa y sigo. Esa es una buena respuesta al estrés, hasta a la ansiedad, porque dice, bueno, ya te veniste, ahora asumí. Ahí no importa cómo pase lo que pase. Sí, entonces esos son momentos que se pueden resolver. Se pueden resolver esos momentos de ansiedad. La ansiedad se puede manifestar en 4 niveles. Tenemos la ansiedad leve, se produce un ligero estado de alerta que mejora con la percepción, con la percepción, el aprendizaje, las capacidades productivas. ¿Sí? La mayoría de las personas, o sea, todos nosotros podemos experimentar una ansiedad leve, ¿no? Es lo que les decía, puede ser que en ese momento yo pensé que era lo mejor llevar ese tipo de ropa, cómo me perciben, cómo me ven, y entonces, pues no importa, me voy, pero lo resolví, ¿no? Al final me sentí incómoda, estaba ansiosa porque no sé qué era lo que podía ocurrir, pero al final lo resolví, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Tal vez de alguna manera, en forma de sentimiento, lo que va a producir esa ansiedad ligera, esa ansiedad leve, es un sentimiento de ligera inquietud que va a llevar a la persona a hacerse preguntas. Y ya les decía, ¿será que fue correcto que me lo puse? O sea, ¿para qué me puse esto? Y entonces esas mismas respuestas son las que van a tratar de resolver ese momento de ansiedad, porque es decir, ahora ya me lo traje y no hay vuelta atrás y bueno, me quedo así. O sea, son situaciones que pueden ocurrir de una manera leve. La otra es la ansiedad moderada. Aquí aumenta el estado de alerta a un punto en que la persona expresa sentimientos de tensión, nerviosismo o preocupación. Aquí las capacidades conceptuales están estrechadas. La atención se centra más en un aspecto particular de una situación que en las actividades periféricas. Aquí ya esa ansiedad moderada tiene que ver con esos momentos de tensión, por ejemplo, cuando estamos ante una situación cuando vamos a recibir un resultado de un examen que nos hicimos de laboratorio para hacer un determinado diagnóstico. Entonces, en ese momento tenemos ese nerviosismo, esa tensión. Nosotros pueden estar ocurriendo muchas cosas a nuestro alrededor, pero todos los pensamientos, los sentimientos van a girar en torno a esa situación. Hasta que ya le dan los resultados,
ya vuelve a recuperarse o volver a la normalidad, dependiendo del tipo de resultado, obviamente. Puede ser que le den un resultado de un mal diagnóstico y entonces de un diagnóstico no tan favorable, y entonces eso puede ya convertirse en otra situación. Pero es normal, ¿verdad? O sea, es esperado ese tipo de reacción. La ansiedad intensa, aquí consume mayor parte de las energías de la persona y aquí precisa o necesita una intervención. Hay una disminución adicional de la percepción. O sea, aquí ni siquiera queremos darnos cuenta, o sea, no nos damos cuenta conscientemente de lo que está ocurriendo. Solo solo está inmerso a la situación que está pasando. ¿Sí, doctor? Ala. Bueno. Dale, que estoy en clase ahorita. Estoy en clase ahorita. Entonces acá la persona precisa de una intervención. Aquí hay una disminución de la percepción. Fíjense que en esta ansiedad intensa es donde más pueden ocurrir situaciones o sea, el individuo a veces ni siquiera puede controlar los sentimientos, las emociones. Entonces acá eh, realmente se van a centrar en ese problema específico de la situación que está generándole la ansiedad. Piensan solo situaciones que está viviendo y no piensa en lo que está a su alrededor. Entonces esto es muy peligroso porque realmente necesita una intervención, necesita ayuda y es importante reconocerla. Inclusive la persona ni siquiera se da cuenta de que está ante una ansiedad intensa. El otro tipo de manifestación es la angustia, y sí es un nivel de ansiedad abrumador, aterrador, hace que la persona pierda el control, se experimenta con menos frecuencia, ¿verdad?, que otros niveles de ansiedad. O sea, esto es menos frecuente. De repente nosotros a veces utilizamos mal el término estoy angustiado, ¿sí? Porque acá esto de la angustia es un nivel de ansiedad totalmente abrumador. Aquí la percepción la persona que está experimentando la angustia puede llegar a tal grado que la persona puede distorsionar lo hecho, ya no está viendo objetivamente, ni siquiera escucha. O sea, esta es una situación bastante seria. Entonces, estas son las manifestaciones de la ansiedad que está en 4 niveles. El otro factor, la otra manifestación psicológica del estrés es el miedo. El miedo, como ustedes van a ver aquí, es una emoción o un sentimiento de aprehensión y de aprehensión desencadenado por un peligro, por el dolor o por otra amenaza percibida inminentemente o aparente, ¿verdad? Esto quiere decir que es una emoción, fíjense bien, aquellas son situaciones, esta es una emoción o un sentimiento. Puede ser que en la ansiedad decía que está relacionada con algunos sentimientos o emociones manifestadas, perdón. Entonces, aquí el miedo es un sentimiento. Se desencadena por un peligro, por eso les decía hace unos minutos, por eso es bueno tener, de cierta manera, a veces puede ser positivo el miedo,
No, yo tengo miedo que me asalten, no, mejor no voy a salir a esa fiesta en la noche, en un lugar peligroso, y mejor de noche no salgo, pues, porque puedo percibirla, ¿no? Puede ser aparente, ni siquiera lo puedo saber, pero mejor tengo miedo. Pero puede ser inminente, de repente tomamos un taxi, vamos en un taxi, detenemos un taxi, subimos al taxi, pero en cierto momento yo me siento amenazada. Siento que el taxero giró, no giró por donde frecuentemente viajo, el taxi siempre, y él escogió otra ruta, y entonces empieza tengo esa sensación de que estoy en peligro, ¿sí? Aunque después, ¿verdad? Solo sea un mecanismo de defensa, ¿no? De que algo puede ocurrir o no, ¿sí? Entonces, esta parte, el miedo entonces se puede producir en respuesta a algo que ya ha ocurrido, porque tuve la experiencia, la vez pasada me asaltaron y por eso es que yo ahora vivo. Es más, si por emergencia me subí al taxi, dice uno. Pero eso puede ser por algo que ya haya ocurrido o en respuesta a una amenaza inmediata actual. Ya les hablaba del miedo ante por ejemplo, hay un incendio, entonces yo no sé qué hacer. Lo importante es que tengo miedo a acercarme y mejor voy a huir de la escena. O respuesta a algo que la persona piensa que ocurrirá. Y esto ocurre también, no es que no sea, por ejemplo, en los niños. Los niños tienen miedo de a veces de ir a la escuela porque no saben si la profesora les va o no a dar una buena calificación o no. Es lo que el niño piensa y a veces está mal fundado, pero esos son los pensamientos que el niño tiene. Y la otra, bueno, acá tengo una diferencia, las diferencias entre la ansiedad y el miedo. Aquí ustedes pueden ver que el origen de la ansiedad puede ser no identificable. El origen del miedo sí es identificable, o sea, lo podemos ver, tengo miedo a salir de noche, tengo miedo a abordar un taxi, tengo miedo, sí, lo puedo identificar. ¿Qué es lo que yo tengo miedo? ¿Miedo a qué? La ansiedad se relaciona con el futuro, es decir, con un hecho anticipado. ¿Ya? Entonces, puedo anticipar esos hechos y predecir y poder tomar decisiones o actitudes que me puedan ocasionar ese tipo de ansiedad. El miedo se relaciona con el pasado, el presente y el futuro. Es que a mí la vez pasada me asaltaron en el taxi, entonces yo tengo miedo, ¿ya? Y ¿cómo lo relaciono con el presente? Como me ocurrió, puede ser que me pueda pasar hoy o mañana, pero ahí tengo ese miedo. Ahí está esa situación de que siempre voy a tener esa sensación de que mejor no, pues porque es que me da miedo, ¿sí? La ansiedad es imprecisa. No podemos precisar, no puede, el que está ansioso no puede decir qué es lo que siente, son emociones, es una situación incómoda, es que no estoy bien. Mientras que el miedo es definido, tengo miedo a las arañas, ¿sí? Y sin que sea una fobia, simplemente no tengo, me parecen peligrosas, no tengo miedo. Y la ansiedad es la consecuencia de un conflicto psicológico o emocional. El miedo es la consecuencia de una entidad física o psicológica determinada. Decíamos física, me asaltaron, eso me traumó, quedé en estado de shock y entonces ahora tengo miedo a todos los taxis. Sí, entonces estas son las diferencias entre la ansiedad y el miedo. Tengo dos más de las manifestaciones del estrés, que son la ira y la agresión. Y aquí quiero que ustedes vean que la ira es un estado emocional también que supone el sentimiento subjetivo de animosidad o disgusto intenso. Por eso a mí me encantó mucho la película Intensamente, creo que se llama, donde hablaba de las emociones, cada una de las emociones, cómo se manifestaban en el individuo.
Esa es una forma muy interesante de transmitírselo a los niños. Acá, en este caso la ira, fíjense que se puede considerar que la expresión verbal de la ira es una señal. O sea, cuando nosotros agredimos, gritamos, pues como decimos en Nicaragua, esa expresión verbal de la ira es una señal para otros malestares psicológicos internos, ¿sí? Acá, y cuando la persona grita, lo que está haciendo es una petición de ayuda para poder afrontar ese estrés que está percibiendo. O sea, que esta pudiéramos decirlo que de alguna manera es una manifestación del estrés. Acuérdense, o sea, eso es lo que estamos hablando, la ira, el miedo, la agresión, todas son manifestaciones psicológicas del estrés. Por el contrario, cuando la persona es hostil, habitualmente, esa hostilidad habitualmente está marcada por un antagonismo evidente, y por un comportamiento perjudicial o destructivo. O sea, de repente no es lo mismo una persona que está evidentemente enojado, que ira, que a que sea hostil, ¿sí? Porque la persona hostil es como nosotros le diríamos en buen nica, tosco, ¿sí? Acá quiere perjudicar a alguien, su actitud así como bien grotesca, ¿no? Levantó la silla, la puso fuerte y ¡pum! O sea, eso lo que quiere es destruir. Ya ahí no es un llamado, un auxilio de que ayúdenme, estoy estresado, no sé qué hacer. Cuando gritamos, cuando nos exaltamos, no, aquí ya la hostilidad es algo más allá que por un comportamiento evidente de que quiere destruir, que quiere totalmente desaparecer lo que está haciendo, el objeto que está tocando. La otra manifestación es la agresión. Y la agresión, tal como ustedes lo ven acá, es un ataque no provocado, una acción, miren bien, una acción o una actitud hostil, porque aquí por eso decía aquí, la hostilidad es algo que quiere destruir, es agresiva, lesiva, destructiva. Y la violencia es la puesta en práctica de la fuerza física para producir lesión o maltrato. Fíjense que esto de la agresión tiene una, ¿cómo decirle? De repente la persona que está estresada, cuando manifiesta agresión, muchachos, es un componente que ya, como les acababa de mencionar, ya necesita algún tipo de intervención. Necesita o pide casi a gritos que haga una intervención, porque no es, si bien es cierto, es una manifestación del estrés, pero tiene que haber un control. Nosotros a veces queremos hacer manualidades con la gente, queremos desbaratar, pero se nos pasa, decir, ay, si yo pudiera, dice uno, pero realmente no lo hacemos, nos controlamos, decimos, no vale la pena, o tenemos cualquier otra respuesta, ¿verdad? Entonces, eso es lo normal, eso es la regulación que debe de haber en las personas sanas, pero las que ya tienen una falta del control de la ira, pues una detona la otra, ¿sí? Entonces, la idea expresada verbalmente difiere de la hostilidad, la agresión y la violencia, aunque puede llevar a la destrucción y violencia si la ira persiste sin disminución. Es lo que les acabo de mencionar. Si la ira se mantiene, esto que ustedes ven acá, que es un estado emocional que cualquiera nos podemos enojar y llegar y gritar, ¿qué quiere decir? Si eso se mantiene, hay una falta de control de ira, podemos llegar nosotros el individuo puede llegar a agredir a las demás personas. Entonces, estos son los mecanismos, ¿verdad? Perdón, las manifestaciones del estrés. La otra manifestación del estrés es la depresión, que es una reacción frecuente ante hechos que aparecen sobrecogedores o negativos. Acá estos son hechos que van a aparecer sobrecogedores, negativos. Por ejemplo, es que se murió mi mamá y
yo no sé qué hacer, pues, y entonces eso es negativo. Sí, o sea, si nosotros nunca, un individuo está preparado para la muerte de un familiar, y menos de un ser querido, o sea, muy cercano. Entonces, eso puede ser muy negativo. Entonces, es un sentimiento extremo de tristeza, desesperación, desánimo, falta de autoestima o vacío. Aquí los síntomas y los signos de la depresión y la gravedad del problema varían entre personas y con la importancia del episodio precipitante, o sea, va a variar, depende, como les decía, no es lo mismo que fallezca la mamá de un niño de 5 años a que fallezca la mamá de una persona de 40 años. ¿En qué momento del ciclo vital estaba? ¿Qué importancia tiene? Porque puede ser que ustedes, no sé si ustedes han visto que aquí, bueno, en Nicaragua, en los países de Latinoamérica, suele pasar que que las abuelas crían a los nietos y que esos nietos ven como mamá a la abuela y no a la mamá. Entonces puede ser que la importancia que cuando se fallezca la abuela, sea para ellos más negativo, sobrecogedor, que cuando muera la madre que lo parió. Entonces, ¿qué pasa? Esas situaciones, por eso dicen, depende de la importancia del episodio y, 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 y la variación de cómo lo ve cada uno. Los síntomas emocionales pueden incluir sentimientos de cansancio, tristeza, vacío o embotamiento. Embotamiento quiere decir que estás como que tenés muchas ideas, ¿no? Dentro de la cabeza y estás dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Los signos comportamentales, o sea, de comportamiento, son irritabilidad, imposibilidad de concentrarse, dificultad para tomar decisiones, pérdida del deseo sexual, llanto, trastornos del sueño y retraimiento social. O sea, puede ser llanto con lábil, o sea, de todo llora, puede ser que no pueda dormir toda la noche, o sea, se duerme muy noche, se levanta muy temprano, tiene dificultad para concentrarse. Fíjense que esto es lo que de repente hay varios episodios que ustedes tienen que reconocer y que pueden o no superarlos o no. Y el retraimiento social, pues que no quieren contacto con nadie, no quieren hablar con nadie y están solos. Los signos y síntomas, los signos físicos puede incluir pérdida del apetito, pérdida de peso, estreñimiento, cefalea, mareo, dolor de cabeza, pues, mareo. Muchas personas con depresión experimentan breves episodios de depresión, ¿verdad? En respuestas a episodios muy estresantes, que son episodios muy estresantes, muy intensos. O sea, después de la pérdida de un familiar, después de la pérdida, es más, fíjense que yo he visto, ahora con esta era digital, yo he visto jóvenes que se deprimen por la pérdida o cuando se les daña un dispositivo, por ejemplo. Pero eso es totalmente negativo, es que no hay otro teléfono y es que necesito el teléfono, o sea, eso puede llevarlo a una depresión. Y ¿están ahí todavía? Ok, entonces con eso concluimos la conferencia del estrés. Tienen unos minutos para que ustedes puedan hacer preguntas y respuestas en relación al tema. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Parece que no. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Este, el, yo les voy a enviar, yo les voy a enviar la tarea para la próxima semana. Ahí es una tarea en pareja, ¿verdad? Por favor, que las parejas, pues, que solo uno me mande el trabajo. No importa, ustedes eligen con quiénes van a trabajar con quién, y me lo van a enviar por la plataforma, ¿verdad? Yo les voy a mandar la asignación y ahí va a aparecer y ya saben pues el procedimiento. Por favor, me lo envían. ¿Qué les iba a decir? Y nada, pues si no tienen preguntas, pues podemos irnos despidiendo. La clase sí hoy la grabé y se la voy a subir también. Y la de homeostasis la voy a grabar. Lo que pasa es que la tengo que editar, todavía no he terminado. Así que pueden irse retirados. Saben que no anoté a todos, si los que estuvieron. Mándenme como la vez pasada, para cerrar, mándenme un mensaje. Sí, sí, que la haga, tranquila. A ver, Walkiria. Ajá, ajá, Walkiria, te escucho. Ujú. Sí, claro. Ajá. Mire, voy a buscar otro libro que también es de Fundamentos de Enfermería, que también está en la biblioteca. Mire, yo sinceramente no, ¿cómo les digo? No entendería yo, no les pudiera dar una respuesta por qué ustedes no lo pueden abrir. Porque yo cada vez que voy a mandar el URL, por ejemplo, lo descargo y tengo que descargarlo para buscar el link y volver a hacerlo, ¿verdad? Todo el procedimiento. Pero no tengo dificultad. O sea, entonces, ¿qué es lo que a mí se me ocurre? Pudiera ser el internet, pudiera ser cualquiera de las otras causas, ¿no? Pero pues buscar alternativas, no sé si por capítulos enviárselo. Yo voy a preparar un documento sobre los tres contenidos, ya que de esa misma literatura la voy a sacar para podérselos enviar, como hice como higiene y confort, ¿verdad? Que se acuerdan que hice una compilación para que pudieran estudiar para el examen, ¿verdad? Esa pudiera ser una alternativa. Pero pero pues voy a ver si cambiamos de bibliografía para ver si de esa manera lo pueden ustedes descargar. Así que no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. De todas formas voy a preguntar este al señor de informática si hay otra forma, si hay otra forma de hacerlo. Adiós.
Son tres personas que no sé cuál es su nombre, por eso les pido que me manden el mensaje aquí para yo poderlo ver quiénes son. Así que nos vemos. Sí, le escucho. El de la próxima semana es un trabajo en pareja, es una investigación. Sí, pero que no era para esta semana la tarea de estudiar homeostasis para el foro, que también el foro dice que tuvieron dificultades para abrirlo. Yo lo voy a abrir y les mando un mensaje cuando se active. Está bien. Traten de colgar, muchachos, por favor.